Hola a todos y todas, desde el espacio de la materia Historia de la Educación proponemos el siguiente video para tener un análisis y una guía sobre el análisis de los últimos 3 boletines oficiales de la República Argentina que están propuestos como fuentes para acompañar las discusiones de las clases teóricas. Para poder seguir y llevar adelante un análisis completo de lo que serían estas 3 fuentes, sería interesante recapitular, analizar el tipo de fuente al que nos estamos enfrentando a la hora de hacer el análisis. Y cabe destacar que al ser un boletín oficial de la República Argentina, la fuente tiene una característica bastante particular que la vuelve importante en sí misma. Podemos pensar que el Boletín Oficial de la República Argentina es una fuente cuya procedencia no es más ni menos que el propio Estado Nacional. Ahora bien, para poder sumergirnos un poco en lo que es un boletín oficial, el tipo de fuente que tenemos propuesto no solo en estas clases, sino en clases anteriores, deberíamos hacer un pequeño recorrido histórico, si se quiere, sobre qué es un boletín oficial, por qué estamos estudiando, por qué se les propone desde el espacio de la cátedra analizar boletines oficiales. Vuelvo a repetir la importancia de entender que es una fuente que proviene del organismo público, estatal, y, como se habrán dado cuenta con los boletines oficiales previos, contienen una densidad normativa bastante importante. En ese sentido, podemos rastrear los orígenes del boletín oficial, si hacemos una breve historia de su origen, de su procedencia. Nos podríamos remontar incluso hasta 1810. El antecedente histórico del boletín oficial, su razón de ser, la podemos encontrar al calor del inicio de la Revolución de Mayo, allá por junio de 1810, con la figura de un personaje histórico que hemos analizado en las primeras unidades como Mariano Moreno. El primer organismo oficial del cual se dotó la primera Junta de Gobierno Patrio para difundir las medidas de gobierno fue ni más ni menos que la Gaceta de Buenos Aires. Esa Gaceta que nosotros analizamos allá por la unidad número 1, tenía como función principal anunciar, ¿sí?, noticias sobre la política interior, pero también sobre la exterior. Y cuando hablamos de la política o de los asuntos públicos o de Estado, hacemos referencia a las medidas que iba a tomar esa Junta de Gobierno, pero medidas que no tenían solo al ámbito de lo privado, sino que son medidas de gobierno que estaban vinculadas o que afectaban al conjunto de la sociedad toda plena. A la vez que también buscaba esa Gaceta de Buenos Aires informar a la población sobre las medidas que el gobierno tomara respecto de los acontecimientos en materia de política exterior. A la vez también, comunicar las medidas que pudiera tomar esa junta. Se comunicaban también informaciones respecto a las medidas que tomara la Hacienda. Y vale destacar que no solo la figura de Moreno participó en la creación y difusión de la Gaceta de Buenos Aires, sino que también figuras de la talla de Belgrano y de Castelli. En este sentido, la Junta de Gobierno, al instalar la Gaceta de Buenos Aires como el órgano oficial de difusión, allá por junio de 1810, entendía que esta era una medida que aseguraba la democratización del poder, el acceso público a las medidas de gobierno, y que creaba y diferenciaba bien un organismo de tipo público de aquellos organismos que pudieran existir en materia política, pero del ámbito de lo privado. En ese sentido, querían asegurar el derecho del pueblo a conocer las medidas y las conductas de ese gobierno que se estaba formando al calor de la revolución. Ese primer organismo de difusión, esa Gaceta de Buenos Aires, tiene su existencia hasta más o menos 1821, septiembre de 1821, y ahí
me gustaría detenerme en la figura de Rivadavia, otra gran figura que hemos estudiado a lo largo de la materia. Rivadavia lo que va a hacer es crear lo que se conoció como un registro oficial. Pero acá vale hacer una aclaración: ese registro oficial que crea Rivadavia era de carácter provincial, es decir, funcionaba para la provincia de Buenos Aires. Ese registro oficial que crea Rivadavia para la administración pública y la difusión de las medidas de gobierno en el ámbito de lo que era la provincia de Buenos Aires para aquel momento, se va a convertir en un organismo de difusión de las medidas de gobierno de alcance nacional hacia 1862. ¿Y por qué 1862? Porque 1862 nos lleva al hecho crucial de la unificación nacional, el primer gobierno, si se quiere, respetado, reconocido por todas las provincias post batalla de Pavón, lo cual marca un hito importante en la construcción de este organismo de difusión de medidas de gobierno en el ámbito de lo público, porque ya deja de ser un órgano con pretensiones o con alcance provincial y se vuelve nacional. La cuestión ahí va a ser que va a sufrir de carencias. ¿Por qué? Porque la Argentina viene de luchas contra los realistas, luego teníamos todo este periodo de luchas intestinas por el poder, unitarios, federales, luego la confederación contra Buenos Aires, las propias luchas al interior de Buenos Aires por el tema de la federalización, etcétera, etcétera, a futuro. Pero tenemos un país que viene de ciertos procesos políticos que han significado una convulsión enorme para su sociedad. Entonces, ese boletín oficial ese registro oficial que se vuelve de alcance nacional, en lo formal, en lo real va a tener graves carencias para lograr sus objetivos. Pero lo cierto es que se van sentando precedentes en las intenciones que tiene este organismo del registro oficial. Yéndonos un poco más adelante en el tiempo, ya casi final del siglo XIX, vamos a tener la figura de Sarmiento, que Sarmiento va a crear lo que se va a llamar el Boletín Oficial de la Nación. Hay otro antecedente, otro hito en la construcción de lo que nosotros actualmente conocemos como el Boletín Oficial de la República Argentina. Sarmiento lo que va a hacer es crear ese Boletín Oficial de la Nación. Su primer publicación va a datar del 1 de enero de 1871 y va a establecer también que va a ser un periódico diario. O sea, el formato, la materialidad de ese organismo de difusión va a ser importante. La idea de que haya un periódico diario que continuamente esté informando a la población, lo cual también siguen siendo pretensiones importantes. Hay un avance del Estado en ese sentido, una preocupación del Estado por lograr que el pueblo sepa las medidas que se están tomando, porque son importantes la difusión de las medidas, porque son medidas que deben ser cumplidas también. Hacia 1874 el Poder Ejecutivo Nacional va a realizar otra modificación sobre ese boletín oficial y va a establecer que finalmente el Poder Ejecutivo de la Nación, o la figura del presidente, podía elegir el formato en el cual se iba a publicar ese boletín oficial de la Nación y la periodicidad con la cual se iba a publicar. Entonces tenemos varias idas y venidas, pero lo cierto es que desde la fundación de la Gaceta hasta su extinción en el 21, y con el registro oficial de Rivadavia y el boletín oficial de la Nación de Sarmiento, hay un avance continuo. Hay algo que no se ha perdido en estas intenciones del Estado de tener su propio organismo de difusión de las medidas de gobierno. Para 1893 vamos a tener la figura de Luis Sáenz Peña dentro de lo que fue el orden conservador, esa Argentina del siglo XIX, positivista, de fraude. Es Luis Sáenz Peña el que finalmente le va a dar forma a lo que nosotros conocemos hasta la actualidad como
el Boletín Oficial de la República Argentina, como acá está el título, el encabezado, que también lo podemos conocer como el BORA, ¿sí?, por sus iniciales. Ahí se va a establecer, bajo la gestión de Luis Sáenz Peña, que la publicación debía ser diaria. Y la primer publicación del BORA, bajo la reforma que le establece Luis Sáenz Peña, va a ser el 1 de julio de 1893. ¿Sí? Su primer publicación bajo ese formato es del 1 de julio del 93, de 1893. Lo que sucede es que va a haber una duplicación en ese momento de este organismo de difusión. ¿Por qué? Porque a la par de que va a convivir el BORA de Luis Sáenz Peña, también seguía existiendo el Registro Oficial de Época de Rivadavia. Y esto se va a solucionar finalmente, esa duplicación de estos organismos de difusión de la gestión pública, de las medidas que tomaba el gobierno, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo, con el gobierno de Perón en su primer mandato, en 1947. ¿Por qué? Porque Perón va a mandar a que se unifique la figura del BORA y del registro oficial, quedando finalmente el Boletín Oficial de la República Argentina, y va a establecer que el mismo quede bajo la dirección de la Dirección General del Registro Nacional. Y hasta la actualidad, en el 2016, el Boletín Oficial de la República Argentina se publica también en versión digital. Esto sí es importante porque bueno, los soportes materiales para la escritura y la difusión han cambiado a lo largo del tiempo, y con el avance de la digitalización y de los medios electrónicos se establece que el Boletín Oficial de la República Argentina en formato digital tiene la misma validez que el Boletín Oficial en su formato papel. Y a día de hoy, el BORA depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación. Si no hago mal los cálculos, hacia mitad de este año cumplió 132 años el Boletín Oficial de la República Argentina en la versión que reformó Luis Sáenz Peña, lo cual nos muestra ya casi un siglo y medio de una política del Estado de dar a conocer las medidas que se toman. Ahora, ¿por qué es importante también el Boletín Oficial? Porque el Boletín Oficial cumple una función importantísima en el funcionamiento del sistema democrático argentino. Esto por una razón. Cuando se debate un proyecto de ley en el Congreso y se aprueba, ahí estamos en la instancia de lo que es la sanción de una ley, que es la aprobación del proyecto de ley, luego ser discutido en ambas cámaras. Luego el procedimiento sigue y le corresponde al Poder Ejecutivo de la Nación promulgar la ley. ¿Qué significa esto? Que una vez que el Congreso aprobó el proyecto de ley, le corresponde al Poder Ejecutivo certificar que esa ley existe y dar al siguiente paso, que es ordenar su cumplimiento y difusión. El siguiente paso, una vez que el Poder Ejecutivo cumple la función de promulgar una ley, es justamente, nada más y nada menos, que la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Una vez que la normativa se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina, comienza la función de difundir la nueva norma, legislación, etcétera, para darla a conocer a la población del territorio nacional, porque justamente es esa población la que tiene que saber, conocer, saber que existe la normativa y todo su cuerpo legal. Una vez que se publica en el Boletín Oficial de la República Argentina una normativa, la misma entra en vigencia a partir del 8º día. Es decir, a partir del 8º día de estar publicada en el Boletín Oficial se tiene que cumplir esa ley. Y se tiene que hacer cumplir y velar porque se cumpla. Esto salvo que el proyecto de ley que se haya aprobado y promulgado instruya que su plazo de aplicación sea
inmediato o que establezca cuándo. Pero si el proyecto de ley no lo aclara, se tiene que cumplir, se entra en vigencia a partir del 8º día. Esto es importante mencionarlo porque van a ver que en estas fuentes de los boletines oficiales siempre figura una fecha, por ejemplo acá Buenos Aires, miércoles 5 de mayo del 93, que es la fecha en la que se publica en el boletín oficial. Sin embargo, van a ver que si le prestan atención a esta parte del corpus legal, del boletín oficial, vamos a tener justamente la fecha de sanción, 14 de abril del 93, es cuando se ha aprobado en el Congreso, y cuando se promulga, en el 29 de abril del 93. Es decir, tenemos sanción, nuevamente quiero repetirlo, para que quede claro, sanción es cuando se aprueba en el Congreso, promulgación es cuando el Poder Ejecutivo cumple el siguiente paso para su posterior publicación en el boletín oficial. Y esto ya me permite comenzar a analizar un poco, dejarles algunas pautas generales para cómo analizar los boletines oficiales de la época del Menemato y los últimos 2 boletines oficiales de la época del kirchnerismo. Un dato que me parece importante es la celeridad con la que se sanciona, se promulga e incluso se publica esta normativa en este boletín oficial del menemismo, porque nos lleva de lleno a la celeridad con la que el programa neoliberal intentó e impulsó las reformas en el ámbito educativo. En cuanto al boletín oficial publicado el 5 de mayo del 93, me parece importante mencionar que es un boletín en el cual vamos a tener la aplicación, la sanción, ¿sí?, la promulgación y su publicación de la Ley Federal de Educación, que acá tenemos justamente el número de la ley y el nombre. Datos importantes. A lo largo del cuerpo legal, de todo este corpus legal, vamos a ver que aparecen los lineamientos del programa neoliberal del gobierno de Carlos Menem aplicado al ámbito educativo. Es una fuente que se puede vincular con incluso el texto de Pablo Pinó. Es una fuente que nos está mostrando sobre todo los avances en la descentralización de la educación, en el retiro del Estado, de ese Estado docente, y la conversión de ese Estado docente en un Estado, si se quiere, subsidiario en materia educativa. A la vez también vemos las nuevas políticas neoliberales en el ámbito educativo, cuando la fuente hace insistencia en varios artículos en la idea de calidad educativa, calidad del servicio, volviendo a la educación un ámbito casi empresarial en el discurso, algo que ya habíamos visto también en boletines anteriores y en las medidas de gobierno que habían tomado no solo los gobiernos de facto al estilo Revolución Libertadora, la Revolución Argentina o el proceso de reorganización nacional, sino también habíamos visto esos avances con lo que había sido los gobiernos de tinte desarrollista, con el claro ejemplo de la gestión de Arturo Frondizi. Acá me parece interesante dejarles algunas pautas para poder ir analizando la fuente. En el artículo 2 de esta fuente del Menemato podemos ver que dice: el Estado Nacional tiene la responsabilidad principal e indelegable de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa, tendiente a conformar una sociedad argentina justa y autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente y al mundo. Me parece un artículo importante porque está hablando de, bueno, la Argentina se tiene que posicionar, la Argentina tiene que repensar su rol en este mundo que ya no es el mundo de la Guerra Fría, sino que es ese mundo unipolar, es ese mundo del consenso de Washington, es ese mundo donde la política educativa va a estar regida, como son los teóricos pasados, por
organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, también por capitales extranjeros, por empresas extranjeras que van a empezar a tener injerencia en la política educativa. A la vez es una fuente que nos habla del avance del ámbito de la educación privada, quedando el Estado, vuelvo a repetirlo, en ese rol de agente subsidiario de aquellos clientes que no pueden acceder al servicio, por así decirlo. En el artículo 3 se destaca el rol de la iniciativa privada en el ámbito educativo. A la vez también este artículo 3 nos habla de la descentralización y la delegación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la responsabilidad de la educación a las provincias, lo cual lo habíamos visto, por ejemplo, con el texto de Pinó en ese avance de la estrategia discriminativa o discriminatoria. Porque obviamente las provincias no van a tener el mismo presupuesto y los mismos recursos, ni las localidades al interior de cada provincia no van a tener la misma estructura de recursos materiales, financieros, para llevar a cabo el mantenimiento edilicio, las condiciones, ¿sí?, salariales, para poder solventar esos gastos que antes se resolvían con la participación del Estado interventor. Acá en el artículo 3 se menciona: el Estado Nacional, las provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires garantizan el acceso a la educación en todos los ciclos, niveles y regímenes especiales. Es decir, nos está hablando de que ya no hay un Estado centralizador, un Estado que acompañe a las provincias en estas tareas, sino que están a su suerte. Quiero también mostrar en el título 2, en el inciso del artículo 5, el inciso E, cuando se habla de libertad de enseñar y aprender, ese discurso liberal que va a ir sentando las bases de el avance de la educación privada. Esta idea de, la libertad como constructo contrapuesto a la injerencia del Estado. En el discurso es importante analizar, me parece a mí, ese inciso del artículo 5, porque esa idea de libertad es libertad, frente a la idea de un Estado monopólico, frente a la idea de la poca oferta, por así decirlo, que habría bajo el discurso de estos sectores que pregonan la mercantilización de la educación. A la vez, cuando hablo del avance del discurso empresarial en el ámbito educativo, en el inciso G, dice: la equidad a través de la justa distribución de los servicios educacionales a fin de lograr la mejor calidad posible y resultados equivalentes a partir de la heterogeneidad de la población. Nuevamente va a aparecer un montón en la normativa la idea de calidad, y que las medidas que se toman es para mejorar la calidad, ya sea la calidad docente, la calidad edilicia, la calidad en los contenidos curriculares. Me gustaría también mostrarles en lo que sería acá el inciso T, cuando habla el derecho de los padres como integrantes de la comunidad educativa a asociarse y a participar en organizaciones de apoyo a la gestión educativa. Si bien se habla de este derecho de los padres, no es algo negativo o positivo per se, sí es también un poco el discurso que también aparecía un poco en el texto de Pinó, esta idea de, es función de los padres, queda relegado al ámbito de la familia, al ámbito de lo privado, el asegurarse el tipo de educación que se le quiere brindar al hijo o a la hija. Esta idea de, ya no es una responsabilidad del Estado, sino que es una responsabilidad que queda delegada en la familia, y es la familia la que elige en dónde va a invertir, en qué tipo de educación va a invertir a su hijo, en el ámbito público o privado. Y es un claro síntoma del avance del discurso neoliberal en el ámbito educativo. A la vez también, para mostrar en el apartado del capítulo 2, en su artículo 7, dice: el sistema educativo está integrado por los servicios educativos
de la jurisdicción nacional, provincial y municipal, que incluyen los de las entidades de gestión privada reconocidas. Nuevamente, en el discurso, cuando se habla del funcionamiento del sistema educativo nacional, esta clara manifestación de la descentralización, del retroceso del Estado y del avance de la gestión privada en el ámbito educativo. Aspectos que resultan importantes de esta normativa es también la aparición de la EGB, la Educación General Básica, acá en el apartado, en el inciso B del artículo 10, donde se establece la duración de la Educación General Básica, que sería de 9 años, a la vez la aparición del polimodal como el complemento a la Educación General Básica, un polimodal que duraría 3 años. Aspectos que tienen que ver con las reformas en el ámbito educativo, en la periodización de los estudios, su subdivisión. En el capítulo 4 del corpus legal, de este boletín oficial, de la ley, en el artículo 17, me gustaría hacer mención a lo siguiente, en la lectura compartida del artículo. La organización del ciclo polimodal incorporará con los debidos recaudos pedagógicos y sociales el régimen de alternancias entre la institución escolar y las empresas. Se procurará que las organizaciones empresariales y sindicales asuman un compromiso efectivo en el proceso de formación, aportando sus iniciativas pedagógicas, los espacios adecuados y el acceso a la tecnología del mundo del trabajo y la producción. Si bien podemos alegar que no es nuevo la idea de esta conexión entre el mundo educativo, la enseñanza y el trabajo, tenemos este avance también del discurso, vuelvo a repetirlo, empresarial. Y no solo esta normativa, esta ley va a mostrar la descentralización, la injerencia del discurso empresarial, la estrategia discriminatoria, la segmentación de los niveles educativos y del acceso a los mismos, el rol que se delega a las familias en lo que serían las trayectorias educativas de los educandos. También va a aparecer en el título 5, artículo 36, avanzo un poco en el boletín oficial. Se va a hablar acá de, ¿quiénes pueden prestar el servicio de la enseñanza de gestión privada? Y dice el artículo 36 que tendrán derecho a prestar estos servicios los siguientes agentes. Vuelvo hacia la columna. La Iglesia Católica y demás confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. Las sociedades, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas de existencia visible. A la vez también habla de los derechos que van a tener estas entidades privadas, donde ya no es solo la Iglesia Católica la que tiene un avance, sino cualquier confesión de fe. Vamos a tener como derechos crear, organizar y sostener escuelas, nombrar y promover su personal directivo, docente, administrativo, auxiliar, disponer sobre la utilización del edificio escolar, formular planes y programas de estudio, otorgar certificados y títulos reconocidos. A la vez, también el artículo 37 nos habla que a pesar de que el Estado delega en entidades privadas este servicio de la educación, el Estado también va a subvencionar a esa educación privada. En el artículo 37 queda claro que el aporte estatal para atender los salarios docentes de los establecimientos educativos de gestión privada se basará en criterios objetivos de acuerdo al principio de justicia distributiva en el marco de la justicia social, etc. Claramente tenemos entonces un sector privado que, a pesar de todo este discurso neoliberal de la eficiencia, de la calidad, de la competencia, de asegurar una oferta más grande en el mercado educativo, desplazando al Estado, entendido como un rival monopólico en el discurso neoliberal, así todo
se aseguran que el Estado también subvencione parte de lo que sería el gasto de estas entidades privadas en su cuerpo docente. Creo que es una fuente que deja bastante claro este avance del discurso neoliberal, de la destrucción de lo que Pablo Pinot explicaba al retomar a Puiggrós y demás autores del CIPSE. Ataques que no inician con la dictadura del 76, sino que se iniciaban desde el 55 por lo menos. Eso es importante ir viéndolo como esta ley federal de educación, la ley 24.195, del 5 de mayo del 93, su publicación, es un paso más. Es quizás el broche de oro de aquello que se inició décadas atrás, desde mediados de los años 50. A la vez, podríamos analizar en los otros dos boletines oficiales, ya habiéndoles explicado qué son estas fechas de sanción, promulgación y publicación, podríamos ver, bueno, cuáles son los grandes cambios que va a plantear el kirchnerismo frente a ese sistema educativo heredado de los 90 y sobre todo post-crisis del 2001, con lo que es la debacle de ese modelo neoliberal. Pensemos que es una Argentina que viene de la quiebra de gran parte de su sistema financiero, de su industria nacional, de un avance del movimiento piquetero, de un grado de descomposición social importante y alarmante, de desnutrición. Frente a todo ese panorama, tenemos entonces que plantearnos, bueno, qué nueva mirada, qué nuevo rol, cómo se va a parar el Estado, cómo se va a construir ahora el Estado, o reconstruir si se quiere, a partir de estos boletines oficiales, a partir de estas normativas, frente a ese escenario caótico y de descomposición social alarmante y agudo. Es interesante poder entender tanto el boletín oficial del 24 de octubre del 2016, en donde entra en vigencia la ESI, a la vez que también el boletín oficial que promulga y que difunde la Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206. Nuevamente acá tenemos, para volver a repetir, las partes en las que podemos, las secciones en las que podemos ver esto, es la fecha de sanción y de promulgación. Y fíjense acá también la celeridad con la que el Estado actúa, teniendo en cuenta que la ley se aprueba en el Congreso en diciembre y ese mismo diciembre, a menos de 13 días, menos de 2 semanas, ya es promulgada por el Poder Ejecutivo y a los pocos días también ya aparece en el boletín oficial. Bueno, ¿qué reconfiguración va a hacer el kirchnerismo a partir de estas leyes respecto del rol del Estado? Es la reconstrucción, si se quiere, de ese Estado docente. Es también la reconstrucción de un sujeto pedagógico, porque si volvemos a analizar el boletín oficial de la época del menemismo con la Ley Federal de Educación y la comparamos con la Ley de Educación Nacional, podríamos pensar varios aspectos para marcar un contrapunto con el rol que le asignó el menemato y la gestión neoliberal a la educación, al Estado y a la idea del vínculo entre el Estado y la sociedad civil. Podríamos pararnos en cuanto a la estructura del sistema educativo. Volviendo a repasar lo anteriormente analizado, podríamos pensar que la ley del menemato establecía, ¿no?, esta idea de, bueno, la educación general básica, la educación del polimodal, frente ahora a la ley
del kirchnerismo, este boletín oficial, en donde se va a establecer un gran cambio también en la periodización de los estudios y cómo van a estar divididos estos niveles educativos, porque la Ley de Educación Nacional va a establecer una estructura de 6 años de educación primaria y 6 años de educación secundaria. En esos 6 años de educación secundaria se va a establecer un periodo de 3 años de una orientación en común y 3 años de una orientación especializada según la elección que se haga en el ámbito de lo que sería la educación secundaria de esos últimos 3 años. A la vez también podemos repensar, si se quiere, lo que sería la obligatoriedad y la gratuidad de la educación. En este sentido, la ley federal establecía, ¿no?, la obligación y el acceso gratuito de la educación desde el nivel inicial hasta lo que era el 9º grado de la educación general básica. En cambio, si analizamos las medidas que se van a tomar a partir de lo que sería la Ley Nacional de Educación con el gobierno de Néstor Kirchner, vamos a ver que se amplía el sistema obligatorio de la educación y a la vez se establece que el sistema va a ser gratuito hasta el nivel secundario por completo. Algo que en la ley federal del Menemato no existía. Y lo cual nos está mostrando también la preocupación del Estado por asegurar ese derecho, tanto con la obligación de cumplir con la educación secundaria como también ofreciendo la posibilidad de ello, con la gratuidad. A la vez se repiensa también el rol del Estado, para no hacer un análisis de cada artículo y que la clase explicativa no se vuelva tediosa, porque esto después se puede ver bien en cada artículo. Podemos pensar que, y vuelvo a repasar lo anteriormente dicho, para el Menemato el rol del Estado en la ley 24.195, el rol del Estado era un rol subsidiario, es decir, subsidio a aquel sector de la población, a aquellos clientes que no pueden acceder al servicio, y los otros lo hacen por cuenta propia. ¿Quiénes? Las familias. Bien atomizada la responsabilidad, ¿no?, en los individuos. Y el Estado retirándose. El Estado que se achica, ¿no?, y que vulnera sus derechos. En cambio, la ley 26.206 establece por completo la responsabilidad del Estado como algo que no se lo puede delegar a la familia. Es el Estado el que se asume como ese Estado docente, ese Estado educador, y que busca restituir aquello que se había perdido no solo con los golpes de Estado, sino justamente con los años 90. A la vez también me parece importante, muy importante, marcar en este cuerpo legal el siguiente artículo, para que se vea. En el artículo 7º dice: el Estado garantiza el acceso de todos, todas, los y las ciudadanos, ciudadanas a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social. Nuevamente el pilar de la justicia social como bandera del Estado. A la vez el artículo 10 es un artículo importantísimo y que marca una bisagra con las políticas neoliberales, porque lo pone en el propio cuerpo legal, en la normativa, y dice: el Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública. Creo que es un artículo importantísimo a tener en cuenta en esta ley. A la vez el artículo 11, donde se repiensa, bueno, ¿cuál es el objetivo de la política educativa que va a asumir este Estado, esta gestión de gobierno?
Y asume, y en el inciso A del artículo 11 dice, asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales. Es un inciso en el artículo 11 que claramente está denunciando la estructura que ha heredado, la realidad que ha heredado de esas políticas neoliberales. No solo las del menemato, sino también las del gobierno de la Alianza y la posterior debacle. Estos desequilibrios regionales tienen que ver con, no son iguales las realidades de la región de Cuyo, del norte, de la Patagonia, y el Estado no puede librarlas a su suerte. A la vez también es interesante en esta ley nacional de educación, cuando se incorpora también a un sujeto pedagógico amplio, diverso, porque también se empieza a pensar en las culturas originarias, ¿sí? Los pueblos originarios, los pueblos nativos, algo que no figuraba en importancia siquiera en la ley anterior, en la Ley Federal de Educación bajo la gestión neoliberal. Lo cual es importantísimo porque está marcando una nueva tensión, un nuevo foco de vínculo entre el Estado-Nación y aquellas comunidades originarias, aquellos pueblos originarios que venían siendo desde masacrados en el siglo XIX hacia invisibilizados por varias gestiones de gobierno anterior. Lo cual es importante de destacar en esta normativa. A la vez el financiamiento del sistema educativo. Si con el menemato el financiamiento no quedaba muy claro cuando empieza a hablar de las partidas presupuestarias respecto del año 1992, 1993 y demás, acá, con la gestión de Néstor Kirchner, queda claro que el Estado Nacional y los estados provinciales tenían que alcanzar por lo menos un mínimo del 6% del Producto Bruto Interno para financiar el sistema educativo. Lo cual deja claro cuál es la pauta del gobierno respecto de su rol con la educación y asegurar el derecho a esa educación que se ha vuelto obligatoria por completo y que se la quiere asegurar que se pueda cumplir. A la vez también creo que se vuelven importantes en esta fuente, para ir cerrando, la idea del Consejo Federal de Educación. Si se revisa en la normativa del boletín oficial respecto de la Ley Federal de Educación con el menemismo, se va a ver que el Consejo Federal de Cultura y Educación tenía funciones de acuerdo o de llegar a acuerdos con las distintas autoridades provinciales y de la Municipalidad de Buenos Aires, y en cambio, con la medida que se toma con esta Ley Nacional de Educación, vamos a ver que el Consejo se convierte en un Consejo Federal de Educación y sus funciones van a ser de acuerdo y de coordinar la política educativa nacional, lo cual implica también un cambio en las funciones que va a tener ese Consejo Federal. No quiero olvidarme también de mencionar la importancia que tiene cuando hablaba de la cuestión de las diversas identidades, ¿no? Ahí tenemos la ESI, con la incorporación de la educación sexual integral, la mirada también integral del sujeto educando. No solo ya en las cuestiones que tengan que ver con la lectoescritura, la educación física, el arte, sino también con las cuestiones de salud reproductiva, salud sexual, de identidad sexual, lo cual está marcando una reconfiguración también y una actualización en la mirada del Estado de cómo se construye al educando, a qué hay que prestarle atención a la hora de construir al educando. Y eso es lo que podríamos pensarlo como una actualización que incluye, una actualización curricular que incluye a la diversidad y no que excluye.
como las políticas neoliberales. En el capítulo 11, en el artículo 52, avanzo en las normativas, es donde aparece esta cuestión que hablo de la diversidad, ¿no? Y de la aceptación de la multiculturalidad. Porque acá en el artículo 52 y en el 53, sobre todo en el inciso A, dice: crear mecanismos de participación permanente de los o las representantes de los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de educación intercultural bilingüe. En el inciso C, impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. A la vez también preocupación en el capítulo 12, artículo 55, de la educación de aquellos sujetos que se encuentran privados de su libertad. Entonces estamos viendo una ampliación del sujeto pedagógico, una ampliación en los niveles de alcance de la educación por los cuales se está preocupando este Estado y esta gestión de gobierno, respecto de un cambio rotundo con las políticas previas de los años 90 y de la debacle del 2001. Entonces creo que estos aspectos analizados en base a estas fuentes, en base a estos artículos, los artículos son muchísimos más, pero creo que esto sería la pauta para poder analizar estos cambios, estas concepciones en cuanto al sujeto que educando y en cuanto al propio rol del Estado, el discurso, los lugares comunes que hay en el discurso en cuanto a estas normativas, en los artículos y sus incisos, son la línea que tendrá que guiar la interpretación y el análisis de estas fuentes primarias vinculadas a los boletines oficiales, una vez que hemos armado un breve recorrido histórico sobre por qué estamos analizando boletines oficiales, de dónde provienen, qué importancia tienen para el sistema democrático argentino, qué rol le cabe a los distintos órganos de la República, en este sentido el Congreso, el Poder Ejecutivo, e incluso pensar este boletín oficial en su perspectiva histórica y hasta la actualidad, para poder llevarnos un análisis y una mirada integral de estas fuentes y no pensar a las fuentes aisladas en sí mismas. Bueno, espero que les sirva. Cualquier duda o consulta, estamos a su disposición.